Ponente que ya empezó a hablar, ¿no? Perdón. Pues, él es egresado de la Facultad de Ciencias, si mal no recuerdo también estuviste aquí contratado en algún tiempo. Así es, también mi primera plaza fue aquí, sí. Como coordinador ahí momentáneo en algún momento en el departamento de física. Sí, sí, sí. Lo recuerdo, ¿no? Después, bueno, supimos que trajiste para materiales y bueno, pues vienes a dar ahora una plática aquí, ¿no? Que claro. El tema, ¿no? Con mucho gusto. O pues ya que mejor pues, empieza aquí. Empezamos entonces. Muchas gracias. Pues antes que nada agradezco la invitación de parte del comité organizador del seminario. Y bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. El tema de la plática va a ser propiedades de transporte en materiales cerámicos policristalinos por espectroscopía de impedancias. Carambolas. Ahí está. Esta primera lámina, como podrán ver, tiene algunos aspectos de energía. Y es que en el contenido voy a hablar un poco de energía, petróleo, contaminación ambiental, el hidrógeno como vector energético, celdas de combustible, características generales, y dióxido sólido, que son las que les voy a comentar más a fondo, nuevos materiales para estas celdas, algunas de las técnicas de caracterización utilizadas, resultados, y finalmente la parte de espectroscopía de impedancias. ¿Qué es lo que sucede actualmente? Bueno, sabemos todos que el consumo de energía es creciente y de hecho las fuentes son insuficientes, ¿verdad? No solo crece, sino recientemente ha crecido de una manera exorbitante. En esta imagen podemos observar el consumo de energía individual por sociedad. Vean ustedes cómo ha crecido, ¿verdad? Supone que nosotros estaríamos por aquí, pero ha crecido algo así como un 50 veces, más de 50 veces desde el inicio de la humanidad. Ahora, ¿qué pasa con el petróleo? También se habla de la escasez y de la crisis del petróleo. Sin embargo, nosotros sabemos que algo sucederá con el petróleo como con la edad de piedra. Decían por ahí las malas lenguas que la edad de piedra iba a desaparecer y desapareció, pero no por falta de piedras. El problema con el petróleo también es que, bueno, sabemos que nos cuesta más trabajo extraerlo, pero sin embargo todavía hay yacimientos. Pero ¿cuál es el problema en realidad con el petróleo que tenemos actualmente? Pues tenemos que la quema indiscriminada de petróleo nos lleva a una contaminación ambiental. Hay otros tipos u otras fuentes de energía que pues podrían ayudar a resolver este problema, sin embargo también tienen sus problemas. Hay otro grupo importante que surge como una forma que podría ayudar a remediar no solo el problema de energía, sino también el de contaminación. Está entre ellas la energía hidroeléctrica, la energía eólica, la energía fotovoltaica, geotérmica. Y si observamos cómo es este consumo de energía, bueno, el petróleo todavía es el primer lugar, se lleva pues un 43%, carbón, gas natural, y vemos que en último lugar están las nuevas fuentes de energía, y en particular fotovoltaicas, celdas de combustible, etcétera, con un 2%. ¿Habrá solución para resolver esta escasez de energía? ¿Tendría posibilidad la humanidad de salir adelante en esto? Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo? Imitando a las estrellas. Es entonces cuando surge la presencia del hidrógeno como vector energético. Nosotros sabemos que si transformamos 4.03188 gramos de hidrógeno en helio, esa pérdida de masa produce la misma energía que aquella que se obtendría al quemar casi 82 toneladas métricas de carbón. ¿Qué implica eso? Que bueno, este sería un aspecto muy importante, ¿verdad? Pero todavía tenemos muchas limitantes en poder controlar esta forma o esta transformación de energía. ¿Pero qué podemos hacer con el hidrógeno? Podríamos utilizarlo como un combustible, sin embargo no está libre y es tan ligero que se mueve a velocidades mayores de 11 kilómetros por segundo, que sabemos
que es la velocidad de escape. ¿Qué podríamos hacer entonces? Bueno, a lo mejor convertir a partir del gas natural, pues una fuente que pudiera ayudarnos. Hay un inconveniente. Tenemos que hacer uso de energía fósil para encontrar este producto. Y por otro lado, esto no elimina el efecto invernadero. Sí nos ayudaría la electrólisis del agua, porque a partir de ella nosotros podríamos encontrar hidrógeno y oxígeno. Otra forma sería quemarlo en motores de combustión, pero pues sale lo mismo. ¿Cuál es la opción que podríamos nosotros pensar más efectiva? Pues producir directamente electricidad mediante una reacción de oxidación. Es decir, tenemos que esto sucede, ¿verdad?, con el hidrógeno y la combinación con el oxígeno que vamos nosotros a ver en las celdas de combustible, nos da como resultado electrones, que es una corriente, y agua. Pero bueno, ¿cómo son estos dispositivos? ¿Qué son las celdas de combustible? En el siglo XIX, en el año 39, Sir William Robert Grove, que bueno, pueden ver que pues nosotros tenemos también opciones, ¿verdad? A lo mejor nosotros somos físicos, entonces podríamos ser juristas, pero no es cierto. Hizo un experimento que demostraba la posibilidad de generar corriente eléctrica a partir de una reacción electroquímica entre el hidrógeno y el oxígeno. Más de un siglo después, Bacon fue quien realizó la primera celda en la cual utilizaba unos electrodos de níquel y también una solución de hidróxido de potasio. Estas celdas alcalinas alcanzaron una potencia de 5 kilowatts. Posteriormente, hasta el siglo XX, en la década de los 60, vemos que algunas misiones espaciales utilizaron celdas de combustible que, bueno, se basan en el diseño de Bacon, que proporcionaba a la tripulación no solo electricidad, sino agua para beber. Al final de los 80s y de los 90 adquirieron cierta fuerza y han sido aplicadas desde entonces en industrias y también hay aplicaciones residenciales. Podríamos decir que una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte directamente la energía química en eléctrica y además con una alta eficiencia. Combina químicamente un combustible y un oxidante, pero lo importante que tenemos aquí es que no hay combustión. Es decir, no hay pérdidas en calor y además tampoco en contaminación hay residuos notables. ¿Cuál es la diferencia entre una celda de combustible y una batería? Bueno, que en una celda de combustible la producción de energía es continua mientras se le aplique el combustible de manera continua. En cambio, sabemos que en las baterías los electrolitos pues se agotan y se requieren recargar, se deben de recargar. Bueno, aquí ya es algo un poquito decir que nuestros cuerpos operan como celdas de combustible. En realidad nosotros oxidamos los carbohidratos de los alimentos y liberamos esa energía sin combustión. Ven ustedes que este es el proceso típico de una fuente de energía como un motor de combustión. Bueno, aquí tenemos un motor diésel también. Ven ustedes que está el combustible, pero hay un proceso intermedio que para llevar a cabo esa transformación de energía hay una combustión. Las celdas de combustible, por lo contrario, ven ustedes que transforman directamente ese combustible, la energía de ese combustible, en energía eléctrica. Es decir, el combustible más un agente oxidante nos da como resultado la energía que necesitamos. ¿Cómo son las celdas de combustible?
pues, que podemos encontrar. Realmente estas se clasifican por el tipo de electrolito y del combustible que se utiliza. Hay celdas de combustible de membrana polimérica, de ácido fosfórico, de metanol, hay celdas alcalinas, de carbonatos fundidos y de óxidos sólidos, que son en las que me voy a centrar un poco. Si vemos este cuadro muy general, vemos el tipo de combustible, qué electrolito se utiliza, cuál es el portador de carga que está presente y las temperaturas de operación. Ven ustedes que van desde de alrededor de 50 grados, un poco menos, hasta 1000 grados centígrados. Y de eso depende las aplicaciones, ¿verdad? Porque no podemos tener aplicaciones por ahora si aplicaciones móviles, si tenemos temperaturas altas. También podemos analizar ahora la potencia que se obtiene por estos dispositivos y las aplicaciones que podrían llevarse a cabo. Vean ustedes los intervalos en los cuales podrían trabajar los diferentes tipos de celdas. Las de óxidos sólidos, en realidad, pueden tener una potencia alta, pues por su carácter modular y estacionario. Vemos aquí también que la eficiencia puede observarse en los diferentes procesos o los generadores. Realmente la eficiencia para las celdas de combustible es alta y no solamente en las de óxido sólido podríamos tomar en cuenta la eficiencia en sí del combustible, sino también si aprovechamos un poco la temperatura que se está utilizando, podríamos tener con una eficiencia combinada encima una eficiencia por arriba de los 63-64%. ¿Pero qué son las celdas de combustible de óxidos sólidos? Bueno, efectivamente, como su nombre lo indica, todos los componentes son sólidos. Básicamente está formada por 3 elementos. Un electrolito sólido, en el cual pues, se obtiene el movimiento de iones. Si nosotros hablamos del tipo de celdas que pues, trabajamos en mi grupo, tenemos que, digamos que los portadores de carga son iones oxígeno. Es decir, en el electrolito ocurrirá la migración de estos iones. Hay un electrodo que es el cátodo y otro electrodo que es el ánodo. Por el cátodo vean ustedes que se alimenta un gas oxidante y por el ánodo un combustible. En este caso hidrógeno, básicamente. Sin embargo, como operan a altas temperaturas estas celdas, es posible reformar el combustible utilizando algunos otros gases que contengan hidrógeno. Ven ustedes que ocurre en el lado del cátodo una semirreacción de reducción del oxígeno y por el lado del ánodo hay una oxidación del hidrógeno. Estas son las dos semirreacciones que si nosotros las unimos, al final vamos a tener agua y electrones libres. Estas son las formas ya reales de una celda de combustible. Cátodo, ánodo, vean ustedes que ambos electrolitos son muy porosos, precisamente para que fluyan entre ellos los gases, tanto el comburente como el combustible. Por otro lado, el electrolito sólido realmente es denso, es muy, muy denso. Es alrededor del 95 o más % denso. Estas son las monoceldas que estamos realizando. Bueno, tenemos ya todos los componentes, cátodo, electrolito sólido y ánodo, y básicamente una monocelda es la unión de estos 3 elementos con unos interconectores
que si ustedes observan tienen ciertas ranuras por los cuales se alimenta el aire y el combustible. Esta es una sección transversal de una celda ya comercial fabricada por Siemens Westinghouse. Básicamente una celda plana de unos 10 por 10 centímetros, en este caso de alta temperatura, si opera a 1000 grados centígrados, genera alrededor de 10 watts. Ven ustedes que es realmente una potencia pequeña, por lo tanto podemos hacerla de tipo modular, es decir, podemos unir varias monoceldas y formar pequeños arreglos. Pequeños, digamos más bien arreglos suficientes para satisfacer las necesidades que se requieran. Existe otro tipo de geometrías que son celdas de tipo tubular. Ven ustedes que son realmente tubos concéntricos donde fluye el gas en el centro y están los compuestos alrededor de estos tubos. Este es el carácter modular que les comentaba. Una monocelda que puede llegar hasta 25 watts, un arreglo de celdas hasta 1 kilowatt, un módulo, ya un sistema estacionario y pues una estación ya con una solución energética que podría ir hasta unos 100 kilowatts o varios megawatts que actualmente se están desarrollando. Imagínense que queremos analizar brevemente los materiales para ver cuáles son las características que debemos de tener al diseñar una celda. El electrolito sólido es una cerámica sólida, actualmente es a base de circonia e itria, debe de ser muy estable y un buen conductor de iones oxígeno a altas temperaturas. También esta alta temperatura tiene ciertas limitantes. Tiene ciertas limitantes porque hay una degradación en el sistema y además debemos de invertir una gran energía para la operación. ¿Cuál es, digamos, uno de los objetivos que estamos llevando a cabo en la actualidad? Bueno, pues mejorar las propiedades de transporte de esos elementos para poder bajar la temperatura de operación sin modificar la eficiencia o el rendimiento de los dispositivos. ¿Qué pasa con los electrodos? El ánodo realmente es un CERMET que está hecho a base de una circonita de níquel, pero tiene que ser poroso. Por el contrario, los cátodos son manganitas de lantano, generalmente dopados con magnesio, estroncio y en ocasiones con cobalto. Las eficiencias, les decía yo, pueden llegar hasta cercanas al 60%. Ya que el tiempo de arranque es elevado y la entrega de potencia está en función de la temperatura de operación, en mi grupo estamos intentando complementar el funcionamiento de celdas de combustible con supercapacitores para poder proporcionar la potencia inicial necesaria antes de que las celdas de combustible lleguen a su temperatura normal de operación. Esta es una imagen ya de una celda donde están los diferentes componentes. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos dispositivos? Las ventajas son que tienen flexibilidad de combustible, les decía yo, se pueden reformar. No producen contaminación. Hay una cogeneración de energía y se puede incrementar la eficiencia. Tienen un alto rendimiento en general y los componentes son sólidos, lo que significa que no hay necesidad de mantenimiento, sino una pequeña limpieza, ¿verdad? ¿Cuáles son las desventajas? Que se requieren materiales sólidos que resistan a altas temperaturas. Alrededor de 800 a 1000 grados centígrados son las celdas de combustible de alta temperatura. Nosotros actualmente estamos buscando reducirla y ya tenemos una buena respuesta a 500 grados centígrados, lo cual es bastante bueno. Las componentes son caras
hay una dificultad en el sellado, es un proceso difícil y laborioso. Otro problema es que el hidrógeno es difícil de almacenar y que, bueno, es una tecnología en desarrollo. Si bien es una tecnología en desarrollo y podríamos pensar que es un alto costo, pues ya hasta el año pasado se han hecho estudios más o menos del costo de kilowatt hora y parece mentira, pero ya está comparable con la tarifa más alta de la Comisión Federal de Electricidad. Todavía no con la más baja, pero sí con entre la segunda y la más alta, lo cual quiere decir que puede ser ya competitiva en un futuro muy cercano. ¿Cuáles son los métodos que nosotros vamos a utilizar para sintetizar nuevos materiales para estas celdas de combustible? Les comentaba yo que queremos reducir la temperatura de operación. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, mejorar su rendimiento. ¿Cómo lo podríamos mencionar? ¿Cómo lo podríamos realizar? Si recordamos nosotros que la propiedad que utilizan en la catálisis, pues realmente nosotros sabemos que esta propiedad es de orden o de tipo superficial. ¿Qué implica eso? Que si nosotros queremos aumentar rendimiento, lo que podemos hacer es reducir el tamaño de cristalitos o de granos que hay en las diferentes componentes. ¿Cómo o para qué? Bueno, para que justamente incrementar el área y mejorar el rendimiento. Ahora, nosotros tenemos que mejorar también homogeneidades, tenemos que mejorar densidades, tenemos que mejorar varios aspectos, pues también estabilidad a altas temperaturas, y debemos de escoger métodos de síntesis pues realmente apropiados. Es decir, para llevar a cabo un dispositivo que sea electrocerámico, que sea estructural, química y térmicamente estable, y además que tenga buenas propiedades de transporte para que sirvan como electrolitos, como ánodo y como cátodo, podemos usar soluciones sólidas a base de ceria y construir una celda de combustible de óxidos sólidos de temperatura intermedia. Vean ustedes que otra forma también de mejorar este tipo de dispositivos es mediante la aplicación de películas delgadas, que es uno de los procesos también que estamos llevando a cabo, la elaboración pues de los diferentes componentes en forma de película delgada. Reducimos resistencias, reducimos dimensiones, mejoramos áreas, es decir, es una forma de tener mejores rendimientos. ¿Qué debemos de hacer entonces como punto de partida? Pues buscar un buen conductor iónico, que no tenga conducción electrónica, eso sí, porque de otra manera perderíamos los electrones que se han ganado. Debe de ser altamente denso para que no haya problemas de comunicación o de conexión entre el gas y el oxidante y el combustible. Deben de ser químicamente estables en ambientes reductores y oxidantes. A altas temperaturas también deben de ser estables y que todos tengan una expansión térmica similar a la de los electrodos. Estamos hablando de los electrolitos sólidos, pero ven ustedes que debemos de tener unos materiales con estructuras cristalinas similares o que se puedan acoplar. Además, pues también que no se deterioren con esas altas temperaturas y los ambientes oxidantes y reductores. Debemos nosotros de buscar entonces materiales que satisfagan estas condiciones. Inicialmente se usaba la zirconia estabilizada con itria, pero esos dispositivos funcionan a temperaturas mayores a 800 grados centígrados. ¿Qué pasa con los que están elaborados a base ceria? Si comparamos nosotros realmente a la misma temperatura la conductividad, vemos que es casi 3 veces mayor. Y si nosotros mejoramos esa ceria con un dopaje apropiado, podemos incrementar todavía más esa conducción. ¿Cómo lo vamos a hacer? En realidad la ceria pura
posee una estructura fluorita que no tiene una conducción realmente alta. Es una conductividad iónica baja. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Bueno, doparla con un elemento aliovalente, por ejemplo, una tierra rara que tiene un estado de oxidación 3+, para que nosotros, al sustituir átomos de cerio por estas tierras raras, podamos crear vacancias de oxígeno. Ya que en nuestro dispositivo se mueve por iones oxígeno, estamos realmente generando esos iones que se van a mover a lo largo de nuestros electrodos. Sin embargo, hay que tener presente que ese dopaje tiene ciertos límites. Entonces, lo que nosotros debemos de ver es realizar estudios en un intervalo pues amplio y ver cuáles son los mejores niveles de dopaje. Actualmente se sabe que algo así con un 0.2 molar ya es el más alto, la más alta conducción que se puede obtener. Pero ¿cómo vamos? Bueno, ya elegimos nosotros el material. Una ceria dopada con tierra rara. Pero ¿cómo lo vamos nosotros a sintetizar? Tiene que ser denso y debe de tener todas las demás características. Se utilizan ahora métodos de química suave que realmente nos permiten obtener partículas de tamaño nanométrico con una excelente homogeneidad. Y bueno, pues eso nos permite tener unos electrolitos altamente densos, homogéneos y estables. Entonces, utilizando el método Sol-Gel, donde tenemos precursores como nitratos básicamente, que es lo que nosotros usamos, podemos obtener cerámicos altamente densos. ¿Pero qué tipo de cerámicos? Pues cerámicos policristalinos, como les mencionaba yo al inicio. Si nosotros podríamos quedarnos con el compuesto, podríamos también realizar tratamientos térmicos y obtener solventes apropiados y también construir o elaborar películas densas. Ese sería otro tipo de dispositivos. Estos en forma de película y estos en forma de cerámicos densos. Ay, caray. Bueno, pues aquí está una imagen en la cual se observan los diferentes tipos que podemos nosotros obtener y los resultados que podemos encontrar. ¿Cuáles son las técnicas de caracterización que utilizamos? Bueno, para las propiedades estructurales, básicamente difracción de rayos X, así como también modelajes hechos por ejemplo, el método Rydberg, que eso también podría ser otro tema del seminario, ya que a veces se usa, pues es física y cómputo, entonces lo podríamos dejar para otro tema. En cuanto a la morfología, podemos observar esta morfología por microscopía electrónica de barrido y complementarla con microscopía de fuerza atómica. También ya para cuestiones nano podríamos utilizar microscopía electrónica de transmisión. Podríamos también de alguna manera comprobar la pureza de nuestros materiales por el método EDS, es decir, una identificación elemental por discriminación de energía. Y de lo que me voy a platicar un poco va a ser sobre las propiedades de transporte por espectroscopía de impedancias. Estos son algunos de los resultados que nosotros esperamos. Por ejemplo, en la difracción de rayos X, nosotros podemos identificar las fases cristalinas, determinar las propiedades estructurales de los materiales, ver el grado de avance de la síntesis, obtener el tamaño promedio del cristal, de los cristalitos, y la ventaja es que no es una técnica destructiva. En cuanto a la morfología de las partículas, podemos utilizar microscopía electrónica de barrido. Ven ustedes que el haz en verde incide y golpea la muestra y se generan diferentes tipos de electrones.
electrones secundarios y electrones retrodispersados. Los electrones secundarios van a ser producto de colisiones inelásticas, mientras que los electrones retrodispersados, que se ven los azules, pues no pierden tanta energía, sino que son colisiones elásticas y nos dan diferentes tipos de información. Además de que al interaccionar con la muestra se generan otros tipos de radiaciones, radiación Y, rayos X, etc. Pero ven ustedes que tanto los retrodispersados o retrodispersos como los electrones secundarios son colectados por diferentes detectores y nos van a permitir obtener o determinar la morfología, por un lado, de la muestra, y cuando son los retrodispersos podemos en algunos casos identificar algunos de los componentes que hay en el compuesto. En cuanto a la microscopía de fuerza atómica, podemos determinar la topografía de la muestra y nos da imágenes 2 y 3D en tiempo real. También la ventaja es que es no destructiva, podemos determinar la forma, el tamaño, la rugosidad o textura de la muestra. En cuanto a la microscopía electrónica de transmisión, pues nos da una alta resolución espacial, nos puede ayudar a determinar la información cristalográfica y la microestructura del material. Esto es la composición química, es una técnica rápida que nos permite colectar datos. Estos son algunos de los resultados que podríamos encontrar. Las fases presentes, dependiendo del tipo y del ancho de los picos, nosotros podemos pues afirmar qué estructura tenemos y qué tamaño de partículas o cristalitos tenemos. Si nosotros observamos en estos patrones de difracción de 10 a 90 grados, tenemos un número pequeño de picos. Bueno, relativamente pequeño. Tenemos 2, 4, 6, 7 u 8 picos, que es un número pequeño. Eso implica o nos permite inferir que tenemos una estructura de alta simetría. Conforme aumenta el número de picos, la simetría se reduce. En este caso podemos inferir que es una alta simetría, podría ser una simetría cúbica. El ancho de los picos nos permite decir que efectivamente obtuvimos materiales nanoestructurados. Lo podemos comprobar nosotros con microscopía electrónica de barrido. La composición, les decía yo, que la podemos ver con discriminación de energía, y también podemos ver el tamaño de los cristalitos con microscopía de fuerza atómica. Si ustedes observan, aquí tenemos 50 nanómetros y estos cristalitos o partículas van alrededor de 15 a 20 nanómetros. De hecho, los podemos medir con esta técnica y determinar un promedio. Esta imagen me parece interesante porque aquí podemos ver realmente lo que podemos observar en una cerámica policristalina que vamos a analizar con espectroscopía de impedancias para sus propiedades de transporte. Ven ustedes que en realidad tenemos unos granos y rodeando estos granos tenemos una frontera de grano. Esa es una ventaja, esa es una desventaja para los métodos de determinación de propiedades eléctricas tradicionales o propiedades de transporte. Sin embargo, la espectroscopía de impedancias nos permite discernir los fenómenos que ocurren en estos granos y en las fronteras de grano, así como en todo el bloque, en los electrodos. Y bueno, pues llegamos entonces a la espectroscopía de impedancias. Esta es una imagen típica de los resultados que obtenemos mediante espectroscopía de impedancias. Vean ustedes que es una serie de arcos que en el mejor de los casos corresponden a semicírculos. ¿Qué nos permite o qué información nos da la espectroscopía de impedancias? Bueno, nos da una caracterización de las propiedades de transporte. Recuerden ustedes que ahora ya no hablamos de propiedades electrónicas o propiedades eléctricas. Ahora podemos tener iones, podemos tener también de tipo negativo, positivo, ¿verdad? Podemos tener otro tipo de entes
que nos van a transportar una carga eléctrica. Podemos también, mediante la espectroscopía de impedancias, ajustar los resultados a un circuito equivalente, es decir, hacer un modelaje. Podemos nosotros, de alguna manera, superponer las respuestas de cada uno de los elementos físicos que corresponden o que están presentes en nuestra muestra y hacer este modelaje. Podemos hacer un análisis de la conductividad con respecto al tiempo. Podemos ver cómo se modifica la conductividad de nuestros elementos. Pueden ser electrodos, puede ser cátodo, ánodo, pueden ser electrolitos sólidos, y además bajo ambientes oxidantes o reductores. Es decir, si nosotros dejamos midiendo las propiedades de transporte de estos elementos bajo una atmósfera oxidante o reductora, vamos a ver que se van a modificar estos semicírculos, ya sea corriendo o modificando el arco. ¿Cómo caracterizamos una muestra? Pues resulta que el comportamiento eléctrico de una muestra, pues en realidad es el resultado de diferentes fenómenos de migración de carga y de polarización. Y ya vimos también que son diferentes las regiones del sistema. Esto implica que nosotros podemos también, al final les decía, modelar por un circuito equivalente RC apropiado, donde los elementos que representan a los granos, a las fronteras de grano y a los electrodos están conectados en el mismo orden en que se realiza el proceso físico. Nosotros sabemos que en realidad tenemos que la conductividad es la migración pues tanto de iones como de electrones a largo alcance, y sabemos de qué factores depende. Podemos nosotros en algún momento también determinar con la espectroscopía de impedancia la energía de activación para esa migración, ya sea de vacancias o de iones, y determinar así qué tan fácil o difícil es la conducción. ¿Cómo vamos a identificar a los diferentes tipos de materiales? Bueno, aquí tenemos algunos valores típicos de conductividad eléctrica. Nosotros sabemos que, pues, si nos referimos a la parte iónica, podemos tener cristales iónicos, que son aquellos cuya conductividad está en este orden. Los electrolitos sólidos son, digamos, están en una posición intermedia, y hay otro tipo de electrolitos cuya conductividad es ligeramente mayor. Bueno, aquí tenemos una conducción electrónica que sabemos que podemos tenerla en metales, semiconductores y aislantes. De hecho, los materiales cerámicos son bastante interesantes, porque si nosotros observamos el intervalo de conductividad en sus propiedades de conducción, podemos tener desde materiales cerámicos altamente aislantes, pues que no permiten el paso de iones o de cargas, y tenemos hasta superconductores. También tenemos cerámicas superconductoras. Entonces, en los materiales cerámicos tenemos prácticamente cubierto todo el intervalo de conducción que hay. Pero bueno, nosotros nos vamos aquí a referir únicamente a conductores iónicos, semiconductores básicamente. ¿Cómo vamos a identificar las diferentes regiones a las que corresponde la respuesta que estamos midiendo en nuestro material policristalino? Pues básicamente esa identificación se va a hacer en base a la capacitancia. Es de tipo geométrico, y en base al resultado que nosotros tengamos, podemos asociarle el fenómeno. Si nuestra capacitancia es del orden de picofaradios, podemos asociarlo al cerámico, al bulto. Si está entre
intermedio entre, aquí podríamos ver que está, digamos, el término medio alrededor de 10 a la menos 9. En este caso tendríamos frontera de grano. Entre ellos dos habrían segundas fases o impurezas que podrían estar presentes en nuestros materiales. Si nosotros vemos también que esa capacitancia se modifica a un intervalo de 10 a la menos 7 o 10 a la menos 6, tenemos ya capas superficiales o interfaces que hay entre las muestras y los electrodos. También podemos determinar reacciones electroquímicas si tenemos capacitancias del orden de decenas de milifaradios. ¿Cómo vamos a encontrar entonces estos resultados? Bueno, si nosotros suponemos que hemos sintetizado ceria dopada con alguna tierra rara y le aplicamos una señal dependiente del tiempo, vamos a tener un voltaje de este tipo y una corriente así. La aplicamos a nuestra muestra en un intervalo amplio de frecuencias que puede ir desde el orden de décimos de hercio hasta, este tiene que ser positivo, porque si no, imagínense, nos tardaríamos años en medir, ¿no? Bueno, no años, pero sí varios días. Esto es positivo, del orden de décimas de hertz a megahertz. Perdón, ahí se me fue ese signo. ¿Cómo representamos nosotros a la respuesta de esos materiales? Pues básicamente la impedancia es, digamos, la propiedad que tiene un cuerpo de no permitir el paso de una corriente. Si nosotros aplicamos la ley de Ohm, pues nosotros podíamos determinar esta propiedad equivalente a la resistencia. Si nosotros graficamos en el plano de impedancias, vemos que en la forma polar tenemos un arco donde la magnitud de la impedancia es la magnitud o longitud de este vector y las demás propiedades están ahí. Aquí la frecuencia, si ustedes observan, aumenta de derecha a izquierda. ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros? Pues tenemos un material que puede ser un electrolito sólido o puede ser un material, un electrodo. Tenemos en general un material policristalino. Esta es la forma en que se vería nuestra muestra, los granos rodeados por frontera de grano. Tenemos posibilidad de hacer dos modelajes. Este modelo de capas en serie podría, digamos, mostrarnos que hay dos fases intercaladas, ¿verdad? Que podrían ser los granos y las fronteras de grano. Si nosotros analizamos este tipo de modelo, podemos concluir o podemos llegar a que una de estas fases está representada por un circuito equivalente de elementos RC en paralelo y ambos están conectados en serie. Este correspondería a la primera fase y este correspondería a la segunda fase. Pero ¿qué pasa si modificamos nuestro modelo? Si en lugar de que tengamos un modelo de capas en serie, tenemos un modelo de capas en paralelo. Pues vamos a tener también dos fases intercaladas. Sin embargo, los circuitos asociados equivalentes, pues sí serían RC en paralelo, pero ambos estarían conectados en paralelo. Y como ustedes podrán observar, realmente es difícil o complicado, por lo menos, discernir o calcular los elementos R y C cuando estos no se conocen a fondo. Entonces, tal parece que el modelo apropiado que podríamos nosotros utilizar es un modelo de capas en serie con sus correspondientes circuitos equivalentes. Bueno, en general, estos circuitos equivalentes se utilizan o se realizan con combinación de elementos RCL, resistores, capacitores e inductores, y a veces con
elementos de fase constante, de tal manera que nosotros podemos llevar a cabo el modelaje de nuestro material. Si ustedes observan la impedancia, se representa, tenemos un número complejo y gráficamente este es el vector de impedancias. Para un resistor tenemos aquí también la, pues le llaman inductancia resistiva, y esta es la representación que tendríamos nosotros de un resistor en el plano de impedancias y en el plano de admitancias. Ven ustedes que gráficamente una resistencia R está representada como un punto en el plano de impedancias. ¿A qué se debe esto? Bueno, a que en realidad R es un valor real. Y como tenemos que la impedancia es un número complejo, entonces va únicamente a estar sobre el eje real. Por otro lado, si nosotros tenemos un capacitor, podemos obtener la impedancia de este capacitor y representarla también en un plano de impedancias y de admitancias. Vean ustedes que ahora la representación gráfica de un capacitor va a depender de la frecuencia a la que se le aplique a este capacitor. Por otro lado, también podemos nosotros obtener la impedancia inductiva, que muchas veces le llaman reactancia inductiva, reactancia capacitiva y reactancia resistiva. En el plano de impedancias vamos a tener ahora que al representar un inductor ideal también va a depender de la frecuencia que le apliquemos. Pero si ustedes recuerdan, para el caso del capacitor, vean ustedes que la frecuencia, los puntos caen al aumentar la frecuencia. Sin embargo, en el caso del inductor, los puntos suben al aumentar la frecuencia. Esta es la variación, al final, de la resistencia y de las reactancias capacitiva e inductiva de un elemento. Es decir, esto es lo que nosotros esperaríamos cuando nosotros graficásemos estos tres componentes en función de la frecuencia. Aquí tenemos la impedancia compleja y el módulo eléctrico, que son básicamente los valores que vamos nosotros a analizar en las muestras cerámicas. Al final vamos a tener que este semicírculo nos va a representar, podemos representarlo por lo que les decía yo, el circuito equivalente RC en paralelo, y cuando tenemos un material policristalino, pues vamos a tener una suma de semicírculos, la primera a altas frecuencias. Vean ustedes que la frecuencia aumenta de derecha a izquierda, por lo tanto a altas frecuencias tenemos la respuesta del grano, a este nivel tenemos de la frontera de grano, y aquí tendríamos de los electrodos. El circuito equivalente asociado de esta muestra policristalina sería la contribución de los granos, de las fronteras de grano y de los electrodos. ¿Cómo vamos a identificar estos elementos? Por ejemplo, imagínense que en el caso en que solo hubiera uno de ellos presente, analizando en el máximo la capacitancia que obtenemos. Matemáticamente sabemos que podemos encontrar esta fórmula, esta expresión, al obtener máximos y mínimos, despejamos la capacitancia, vemos el valor que tiene, la comparamos con los posibles valores que puede tener y ya identificamos a qué elemento corresponde. ¿Cómo vamos a calcular nosotros la energía de activación? Bueno, al realizar o al obtener una gráfica de Arrhenius, en la cual se grafica 1000 sobre T contra el logaritmo de sigma T. La muestra, en realidad, ven ustedes que la conductividad es geométrica, es una propiedad que va a ser afectada
por la geometría de la muestra, ¿no? Y básicamente este podría ser un diagrama de flujo para la caracterización y modelaje de nuestro sistema. Tenemos el sistema de análisis, aplicamos la espectroscopía de impedancias, en base a la teoría damos un posible modelo físico, vemos si el circuito equivalente se ajusta a las curvas experimentales, la parte teórica. Si es así, bueno, pues tenemos una caracterización del sistema. Si no, bueno, pues volvemos a repetir. Finalmente, me gustaría comentarles, como nos hemos dado cuenta, que hay un número grande de aplicaciones en los cuales las propiedades de transporte son importantes. Pueden ser materiales electrónicos, iónicos, combinaciones de estos. También estos materiales cerámicos abarcan un amplio intervalo o magnitudes en cuanto a sus propiedades eléctricas. Estos materiales cerámicos, semiconductores que hemos analizado, pueden ser aplicados para rectificadores, fotoceldas, transistores, detectores, moduladores, y nosotros observamos un poco en celdas de combustible de óxidos sólidos. De hecho, esta técnica es necesaria para caracterizar ampliamente nuestros materiales. Y en general, para caracterizar materiales heterogéneos, como son los materiales electrocerámicos y además policristalinos. Y finalmente, a grandes rasgos, podemos nosotros describir estos materiales a través de modelos construidos con circuitos equivalentes, componentes RCL o elementos de fase constante. Y bueno, pues muchas gracias por su atención y no sé si tengan preguntas. Sí, ok. Oye, los elementos de fase constante, ¿dónde aparecen? Bueno, los elementos, esas son como dualidades. Cuando nosotros tenemos realmente este tipo de resultados, pues son ideales. Son ideales porque pues ahí tenemos resistores, capacitores ideales. Pero, ¿qué pasa con nuestros materiales? Pues no tienen palabra de honor, ¿verdad? ¿Cómo son esos materiales? Esos semicírculos de esos materiales. Pues son achatados, no forman semicírculos, es decir, en la realidad tenemos semicírculos achatados o superposición de dos o más de ellos. Es decir, la respuesta puede ser continua y podemos tener una superposición, estrictamente hablando, de semicírculos. ¿Qué implica eso? Que nosotros no podemos determinar idealmente ese circuito equivalente con elementos RC. Existe un truco que hace algunos años descubrieron que los elementos de fase constante pues pueden ser utilizados con dualidad resistor-capacitor. De tal manera que nosotros podemos ajustar estos elementos al resultado experimental, es decir, la parte teórica. Y con esos ajustes, en realidad, lo que estamos haciendo es modificar el conjunto de semicírculos a que se adapten a nuestros resultados experimentales. O sea, es una construcción matemática, porque en la realidad no existen esos elementos con dualidad resistor-capacitor. ¿Sí, Doc? Sí. ¿Más o menos? Sí, más o menos. Ahí lo que pasa es que... O sea que la respuesta concreta es no los vamos a encontrar en la realidad, en una tienda de artículos electrónicos. No, pero hay un programa que te dé los exponentes. Claro que sí, porque efectivamente va a depender de los exponentes que estemos utilizando. Hay programas pues de varios autores, Buchamp, McDonald, NLS,
ZViews, hay varios programas que se dedican a ajustar esos valores y efectivamente lo que hacen, por ejemplo, para el caso ideal, pues trazar el semicírculo. Nosotros vemos que donde corta el semicírculo, en realidad es un valor de impedancia real. Entonces aquí, en este corte, tendríamos el valor de la resistencia del grano. Sin embargo, hasta este punto tendríamos la suma de la resistencia del grano más la frontera de grano. Y las capacitancias serían ideales. Entonces, en esos casos, los exponentes no tienen ningún problema. Son 1. Pero hay ocasiones en que si están achatados, pues hay que estar jugando con diferentes aproximaciones y entonces sí determinar los exponentes que nos permitan realizar este tipo de circuitos. Tengo algunas referencias que le puedo proporcionar para que vea la forma de... Me llamaría mucho la atención que hubiera una teoría, una simulación numérica que hiciera predicciones de estos exponentes fractales. Pues yo creo que a tal grado está complicado. No se le ha dado mucho peso, mucha importancia a esto, pero hasta donde yo sé, sí hay intentos, pero así como para verlos y determinar tan rápido, pues quién sabe, Doc, pero podríamos empezar, ¿no? Sí, Doc. ¿Alguna pregunta más? ¿Su llamada? ¿Ya nada? Bueno. No vamos a agradecer a... Con un par de carteles. Sobre todo muy Ciudad de México, ¿no? Bueno, ese rosita no cambia. Sí. Sí, acá está en blanco. Hay uno blanco y Sí, luego son verdes, amarillos. Muchas gracias. Pues muchas gracias una vez más a todos ustedes y al comité organizador del seminario. Margarita, vamos a reconocerlo. Gracias, Margarita. Gracias. En esta ocasión. Bueno, pues. Es un nosotros. Sí, si alguien está interesado en algo más, ampliar las dudas, con mucho gusto se las amplío. Propaganda si no diriges tesis o algo así. También dirigimos tesis, servicio social también. Sí, como podrán ver, usamos técnicas muy variadas y algunas muy interesantes, microscopías electrónicas, difracción de rayos X. Entonces, sí, si les interesa, préstame tu... Mi correo es muy sencillo. Perdón. Caray, me fui muy adelante. Hasta el final. Sí. O al principio. Hasta el final, pero creo que... Bueno. Sí, lo tenemos allá en el... Cosecha. Como si estornudaran. Como si estornudaran, José. Así exactamente. Sí, a ustedes. Buen día. ¿Cómo estás, Magdalena? Pues no sé, ¿cómo? Muy rápida. Muy rápida, gracias. Dándolos. Bueno, eso sí, porque también no fue un problema ahí que